Creía que mi matrimonio era sólido, hasta que empecé a despertarme con el corazón acelerado, sin saber por qué. No era un pensamiento, era una sensación física, un nudo en el pecho que aparecía antes incluso de abrir los ojos, como si mi cuerpo hubiera entendido algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 2000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaño. Si les ha gustado el vídeo, denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Les estoy muy agradecido a todos por ver el vídeo. Que lo disfruten. No lloraba, no tenía miedo, pero cada mañana amanecía con el estómago encogido, los músculos tensos y una inquietud silenciosa que no sabía explicar. Me repetía que sería el cansancio, la rutina, la presión normal de una vida llena de responsabilidades. Pero dentro de mí había una alarma. No hacía ruido, pero no se apagaba. Siempre pasaba a la misma hora. Justo cuando la noche empezaba a rendirse al amanecer, escuchaba un sonido leve en el pasillo. La madera crujía apenas. Después, pasos controlados, seguros, casi invisibles. No iban hacia la cocina, ni hacia el baño. Se detenían frente a la habitación de mi nuera. Yo permanecía inmóvil, respirando despacio, fingiendo dormir. Pero por dentro todo se aceleraba. El corazón golpeaba fuerte, como si quisiera avisarme de algo. Me preguntaba qué urgencia podía justificar aquello. ¿Por qué siempre tan temprano? Pero él nunca explicaba nada. Y yo nunca reunía el valor para preguntar. Cuando regresaba, se metía en la cama con una tranquilidad desconcertante, como si nada hubiera pasado, como si todo fuera normal. A veces abría los ojos a propósito. ¿Ha pasado algo?, decía en voz baja. Nada, respondía. He ido a comprobar al niño. Ya sabes que hay que estar atentos. Lo decía sin mirarme, siempre sin mirarme. Las frases eran impecables, pero había algo frío en su manera de decirlas. Una distancia que no sabía nombrar, pero que me dejaba inquieta, como si él mismo supiera que sus palabras no bastaban. Con el tiempo dejó de sostenerme la mirada, y eso dolía más que cualquier discusión. Era como si temiera que mis ojos descubrieran lo que él intentaba esconder. Después de salir del cuarto de mi nuera, a veces se encerraba en el baño, o se ponía a preparar café en silencio, demasiado silencio. Una normalidad exagerada que me ponía en alerta. Yo lo observaba todo desde la cama, sus movimientos, sus pausas, y empecé a entender que aquella distancia no era casualidad. Entonces abrí los ojos de verdad. No era solo lo que ocurría al amanecer, era la forma en que hablaba de ella durante el día, el tono, la atención, un cuidado que no correspondía. Cada palabra suya parecía medida, ensayada, como si llevara tiempo interpretando un papel, y yo fuera parte de una historia que nunca quise protagonizar. Lo peor no era la sospecha, era cargar con ella sola. Una tarde, al volver del supermercado, una vecina se me acercó. Sonreía con esa amabilidad falsa que precede a las malas noticias. No quiero decir nada raro, empezó, pero el otro día vi a tu marido con tu nuera en el jardín. Estaban demasiado cerca. Sonreí, asentí, fingí que no me importaba. Por dentro algo se quebró. Fue un golpe seco, directo al alma. Desde entonces dormir se volvió imposible. Me acostaba alerta, pendiente de cada sonido, cada sombra, cada puerta que se abría. Las noches se alargaban como castigos silenciosos, llenos de imágenes que no quería imaginar, pero que no podía evitar. A veces me levantaba descalza y caminaba por la casa a oscuras, como si no quisiera que nadie notara mi presencia, como si ya no perteneciera del todo a ese lugar. Nada calmaba esa ansiedad creciente que me estaba consumiendo poco a poco. Hasta que una mañana, después de una noche interminable, me senté en la cocina. El café llevaba rato frío entre mis manos, y en ese silencio entendí algo con absoluta claridad. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada.
No podía seguir viviendo atrapada en la duda. Me estaba consumiendo por dentro. Una mañana salí de casa sin decir nada y entré en una tienda de electrónica del centro. Compré una cámara diminuta, de esas que caben en cualquier esquina y pasan desapercibidas. Mientras pagaba, las manos me temblaban. Tenía la sensación de estar cruzando un punto sin retorno. Pero algo dentro de mí era más fuerte que el miedo. Necesitaba saber, costara lo que costara. Esa misma noche la instalé en lo alto del estante del pasillo, orientada directamente hacia la puerta de la habitación de mi nuera. Cada movimiento lo hacía conteniendo la respiración, como si alguien pudiera descubrirme. Cuando volví a la cama, el corazón me latía tan fuerte que pensé que él podía oírlo. No dormí. Cada minuto se estiraba como una tortura lenta. En mi cabeza desfilaban 1000 escenarios distintos, algunos inocentes, otros oscuros, otros que me obligaba a apartar de inmediato. Esperaba cualquier cosa, menos lo que vi. Al amanecer me senté frente al ordenador. Tenía las manos frías. No sabía exactamente qué buscaba, pero supe al instante que aquello no tenía vuelta atrás. En la pantalla no aparecieron abrazos, ni besos, ni gestos evidentes de traición. Lo que apareció fue algo mucho peor. Vi a mi nuera entrar en la habitación de mi hijo mientras él dormía profundamente. En la mano llevaba un frasco pequeño, transparente. Lo abrió con una naturalidad escalofriante, como quien repite un gesto aprendido. Vertió unas gotas en el vaso de agua que siempre dejábamos en la mesilla. Ni una duda, ni una pausa. Miró a mi hijo unos segundos. Su rostro estaba vacío. Luego salió de la habitación como si no hubiera hecho nada fuera de lo normal. Yo me quedé paralizada, intentando forzar a mi mente a encontrar una explicación lógica, algo que encajara, algo que no doliera tanto, pero ya lo sabía. Eso no era normal. Eso no debía estar ocurriendo. Entonces lo vi. Al fondo del pasillo, mi marido estaba allí, quieto, observando. No entró, no habló, no reaccionó. No parecía sorprendido, ni alarmado. Parecía informado. Su silencio fue lo que me dejó sin aliento, porque ese silencio no era ignorancia, era acuerdo. Cuando ella salió del cuarto, cruzaron una mirada breve, tensa, cargada de algo oscuro que no supe nombrar. Después, él hizo un leve gesto con la cabeza, casi imperceptible, pero claro, terriblemente claro. Todo había salido según lo previsto. Me llevé la mano a la boca. Sentí que algo dentro de mí se quebraba sin remedio. Mi mente buscaba excusas desesperadas, cualquier argumento que no implicara lo evidente, pero no existían. ¿Qué le estaban haciendo a mi hijo? ¿Por qué ese frasco? ¿Por qué ese pacto silencioso? Sentí un nudo en el estómago, rabia, miedo y una tristeza tan profunda que me dejó sin fuerzas. Volví a reproducir el vídeo una y otra vez, fotograma a fotograma, buscando algo que me dijera que estaba equivocada. Me detuve en la etiqueta del frasco. Amplié la imagen hasta que los píxeles empezaron a romperse. Aún borrosa, una palabra me golpeó como un puñetazo. Tamisol. Sabía perfectamente lo que era. No se administra sin receta, mucho menos sin control médico. Todo apuntaba a una sola cosa. Lo estaban intoxicando poco a poco, sin que él lo supiera. Y lo hacían con una calma aterradora. Intenté convencerme de que quizá formaba parte de algún tratamiento alternativo, algo aprobado por un médico del que yo no tenía constancia. Me aferré a esa posibilidad, como quien se agarra a un clavo ardiendo. Pero al revisar los informes médicos de mi hijo, no había rastro de ese compuesto. Nadie lo había prescrito. Nadie lo había autorizado. No había errores. No había malentendidos. Solo mentiras. Volví a mirar sus rostros en la grabación, esta vez con atención. No había culpa en sus ojos, ni nervios, ni duda alguna. Para ellos no era un crimen. Era una rutina, tan normal como servir un vaso de agua. Aquella frialdad me atravesó como un golpe seco. No era algo reciente, no era un error aislado. Llevaban tiempo haciéndolo.
Las manos me empezaron a temblar sin control. Cerré el ordenador de golpe, como si así pudiera impedir que el aire me faltara. Sentía que, si seguía mirando un segundo más, iba a gritar. Me levanté y empecé a caminar por la casa sin rumbo, como si no reconociera las paredes, como si ya no fuera mi hogar. Todo se derrumbó en silencio, y lo peor era no poder contárselo a nadie. Me sentía atrapada, prisionera en mi propia casa, encerrada entre el miedo y una verdad demasiado grande para sostenerla sola. Ni siquiera me atreví a llorar en voz alta. Tenía terror de que me oyeran. Esa noche no dormí, ni un segundo. Me quedé sentada en la cama, abrazando la almohada como si fuera un salvavidas, con la mirada clavada en la puerta cerrada. Nunca había sentido un miedo así. Pensaba en mi hijo, en su cuerpo frágil, en su confianza absoluta en quienes, se suponía, debían protegerlo. Y pensaba en ellos, en cómo fingían, en cómo mentían cada día delante de todos. Solo de imaginar lo que podría pasar si no hacía nada, me dolía el pecho. Cuando amaneció sin haber pegado ojo, lo entendí con una claridad brutal. No podía quedarme quieta. Necesitaba más pruebas. Necesitaba saber hasta dónde llegaba todo aquello. Volví al ordenador con las manos aún heladas y abrí la grabación otra vez. Esta vez no miraba por encima. Esta vez analizaba cada segundo, cada sombra, cada gesto mínimo. Avancé y retrocedí el vídeo una y otra vez, convencida de que había algo más. Y entonces ocurrió. Un instante. Un detalle que antes me había pasado desapercibido. Paré la imagen. Amplié. Subí el volumen. El pasillo estaba vacío, pero la puerta del cuarto de mi nuera estaba entreabierta. Desde dentro se oían voces bajas, susurros. Una conversación que me hizo contener la respiración. Me puse los auriculares. Primero, una risa apagada. Después una frase clara como un disparo. Nadie sospecha nada. En ese mismo momento, mi marido apareció en la imagen. Entró en la habitación. Se quedaron frente a frente unos segundos, en silencio. Y entonces se besaron. No fue un beso rápido. Fue lento, íntimo, seguro. Sentí que el estómago se me volvía del revés. No era solo ver a mi marido con otra mujer. Era entender que esa mujer era la esposa de mi hijo. Aquello no era una infidelidad. Era una traición que destrozaba a toda nuestra familia. Lloré en silencio, con los dientes apretados, sintiendo cómo el alma se me hacía pedazos. Ya no había dudas. Ya no había interpretaciones. Era real. Cerré el portátil de golpe, como si así pudiera borrar lo que acababa de ver. Me levanté y caminé por el pasillo sin rumbo, con la rabia y el dolor quemándome por dentro. Tenía la piel helada, el corazón desbocado y la mente saturada de pensamientos que no podía ordenar. En cuestión de minutos, todo lo que creía saber sobre mi vida se había desintegrado. Temblaba por dentro y por fuera. Por primera vez sentí odio, un odio oscuro, profundo, uno que no sabía que era capaz de sentir. Me repugnaba imaginar sus manos sobre ella. Me daba náuseas pensar en sus miradas, en cómo esa misma mirada había sido mía alguna vez. Las imágenes se me imponían en la cabeza sin permiso. Ya no se trataba solo de proteger a mi hijo. Se trataba de enfrentar a dos personas que me habían destruido desde dentro. Y no iba a quedarme inmóvil. Me obligué a aceptar lo que llevaba horas evitando. Mi marido y mi nuera no eran cómplices por casualidad. Eran amantes. No era algo pasajero. No era un desliz. Era una relación construida en secreto, alimentada por la mentira y el desprecio por todo lo que yo había defendido durante años. Esa verdad pesaba tanto que apenas podía sostenerla. Y entonces todo encajó. Mi hijo no era un daño colateral. Era un obstáculo. El frasco, las visitas a escondidas, los susurros de madrugada. Nada era casual. Estaban eliminándolo poco a poco para poder ser libres, tal como habían dicho. Pensarlo me destrozaba por dentro, pero no podía apartar la mirada. Tenía que seguir. Tenía que saberlo todo. De repente,
Los síntomas de mi hijo regresaron a mi cabeza como un golpe. El cansancio constante, las náuseas, la debilidad que no se iba nunca. Durante semanas me había convencido de que era la enfermedad avanzando, de que era inevitable. Ahora lo entendía. Nada había sido casual. Ellos habían provocado cada uno de esos síntomas, la preocupación exagerada de ella, las recomendaciones absurdas de mi marido. Todo formaba parte del mismo plan. Sentí una vergüenza profunda por no haberlo visto antes. Vivía bajo el mismo techo que dos depredadores, y lo peor era que actuaban con absoluta normalidad. Comíamos juntos, compartíamos silencios, celebrábamos cumpleaños. Todo mientras, a mis espaldas, calculaban cómo apagar la vida de mi hijo poco a poco. La casa dejó de parecerme un hogar. Era una jaula. Cada rincón estaba contaminado. Las paredes, los muebles, la mesa donde nos sentábamos a cenar. Todo era una mentira cuidadosamente decorada. Yo estaba atrapada dentro de una familia falsa. Empecé a mirar la rutina diaria con otros ojos, las risas en la cocina, los desayunos tranquilos de los domingos, las cenas donde fingíamos ser una familia normal. Nada era real. Cada sonrisa ocultaba algo. Cada gesto cariñoso estaba medido. Sus palabras dulces me daban asco. Sus abrazos, repulsión. Su teatro constante me enfermaba. Ya no confiaba en ellos. Pero lo peor era que tampoco confiaba en mí. Ella siempre tan atenta, tan servicial, tan cercana. Ahora la veía como lo que era, una intérprete perfecta. Me hablaba con ternura, me pedía consejo, cuidaba de mi hijo con una dedicación que parecía amor. Pero detrás de esa fachada, había alguien capaz de matar sin mancharse las manos. Una asesina lenta, silenciosa, sonriente. Pensar que alguna vez la quise como a una hija me revolvía el estómago. Él, por su parte, seguía con su papel intacto. Me besaba la frente cada mañana. Me preguntaba si necesitaba algo. Incluso me ayudaba en la cocina. Pero ahora cada uno de sus gestos me parecía ensayado, falso, vacío. Bajo esa calma fingida se escondía algo retorcido. Ya no era padre, ya no era esposo, era otra cosa. Empecé a notar detalles que antes había pasado por alto. Cómo observaban las rutinas médicas de mi hijo, sus horarios, lo que comía, cómo reaccionaba su cuerpo. Calculaban todo, cada dosis, cada reacción. Esperaban el momento perfecto, ni demasiado rápido, ni demasiado evidente. Querían que su muerte pareciera natural, inevitable, como si la enfermedad simplemente hubiera ganado. Y entonces lo comprendí todo. Después de él, iba yo. Lo supe al escuchar una conversación grabada al fondo del pasillo. La voz de mi marido, baja y firme. Cuando todo termine seremos libres. Esa libertad solo existía si nadie quedaba en medio. Yo era el siguiente obstáculo. En otro fragmento del vídeo, mucho más claro, los oí hablar con total tranquilidad, creyéndose a salvo. «Esta casa será nuestra», dijo ella. «No quedará nada que nos ate». «Lo haremos despacio, sin errores», respondió él. Esas frases se me clavaron en el cuerpo como cuchillos. Ya no eran suposiciones, era un plan. Apagué la pantalla y me quedé inmóvil, mirando mi propio reflejo en el monitor negro. No podía moverme, no podía hablar, ni siquiera llorar. Sentía la piel helada, la garganta cerrada, como si el aire hubiera desaparecido. Por un instante pensé que iba a desmayarme. Me estaban matando en vida. Y aún no lo sabían. Esa noche, por primera vez, el miedo no fue lo único que sentí. Sentí urgencia. Tenía que proteger a mi hijo, aunque no entendiera nada, aunque no pudiera explicarle la verdad. Necesitaba ganar tiempo, fingir normalidad, moverme rápido. Ya no bastaba con mirar y grabar, tenía que actuar. Empecé a trazar un plan en silencio, sin confiar en nadie. Al día siguiente pedí cita con nuestro médico de cabecera. Fingí que era una revisión rutinaria, algo preventivo. Me miró sorprendido. Yo nunca pedía cita para mí, pero no preguntó nada. Cuando entramos en la consulta, cerré la puerta con llave.
y le pedí que me escuchara. No le conté todo, solo lo suficiente para que entendiera que el tiempo se nos estaba acabando. El médico no tardó en entender que aquello no era una exageración. Su mirada cambió mientras hablaba, como si cada dato encajara en un patrón que ya le resultaba demasiado claro. Le conté lo imprescindible: el frasco, el deterioro inexplicable de mi hijo, las grabaciones que aún no me atrevía a mostrar. No dudó. Necesito sangre. Ahora. Me temblaban los dedos al preparar la extracción. Respiré hondo, me concentré y lo hice. Al entregarle la muestra, le pedí casi en un susurro que fuera discreto, rápido, que no avisara a nadie. El teléfono sonó antes de que amaneciera. Su voz era corta, firme, sin rodeos. Había restos inequívocos de una sustancia tóxica que no figuraba en ningún tratamiento. No había interpretaciones posibles. Mi hijo estaba siendo intoxicado. Me senté en la cama sin fuerzas. Por primera vez, la pesadilla tenía un respaldo científico. Ya no estaba sola con mis sospechas. Tenía una verdad que pesaba. El médico fue tajante: no confrontar, no cambiar nada, ni gestos, ni rutinas, ni palabras. Evitar dormir con mi marido, no compartir comida, vigilar cada detalle. Aquello ya no era solo peligro, era tiempo contado. Ese mismo día, mientras la casa dormía, escondí otra cámara. La coloqué en la cocina, entre libros manchados de recetas, apuntando a la encimera donde ella preparaba la comida de mi hijo. Necesitaba ver, necesitaba pruebas. Esa noche sonreí, asentí, hice de actriz. Por dentro solo pensaba en resistir. 2 días después, la grabación volvió a mostrar lo impensable. Esta vez no era el mismo envase, era un pequeño recipiente metálico. Lo abrió con precisión quirúrgica y dejó caer un polvo blanco en la sopa. Miró alrededor, siguió removiendo. Ni prisa, ni culpa. No improvisaba, ejecutaba. Preparé la mesa como siempre, todo idéntico. Cuando se giró, intercambié los platos con un gesto limpio, silencioso. El plato adulterado quedó frente a mi marido, el otro, intacto, frente a mi hijo. Me senté. Contuve el aire. Al principio, nada. Luego él se llevó la mano al cuello. Jadeó, sudó. La cuchara se le escapó. Me miró. Y lo entendí todo. Había probado lo que llevaba tiempo administrando. No sentí alivio. Sentí hielo. Ella gritó, corrió hacia él. Se deshizo en gestos de angustia. Yo observé. Buscaba la grieta, el fallo. No lo encontré. Pero ya no importaba. Cayó al suelo. La respiración rota. La casa se llenó de ruido. Yo permanecí inmóvil. Esperé. Cuando hablé, marqué emergencias con una voz entrenada en el pánico. Dije las palabras correctas. Fingí temblor. Fingí lágrimas. La ambulancia venía en camino. Ella lloraba sobre su cuerpo. Yo solo quería que llegaran rápido. No por él. Los sanitarios entraron con prisa. Órdenes secas. Metal contra metal. Me aparté. Brazos cruzados. Silencio. Se lo llevaron inconsciente, la piel ceniza. Ella intentó subir con ellos. La detuvieron. Quédese aquí. Y en ese instante supe que el tablero había cambiado. Para siempre. Asentí cuando el sanitario me lo indicó. Era mejor así. Horas después, en el hospital, el médico salió de la habitación con el gesto endurecido. No necesitó rodeos. Me miró fijamente y pronunció una sola palabra que lo cambió todo. Envenenamiento. Nada más. Mi nuera reaccionó con un teatro impecable. Abrió los ojos, se llevó las manos a la boca. Incluso intentó abrazarme. La aparté sin pensarlo. Ya no había espacio para gestos fingidos. Aquello no era una sospecha ni una intuición. Era un delito. Y por fin tenía pruebas. Esa misma noche, mientras la casa dormía, reuní todas las grabaciones. Las copié en un pendrive y salí sin hacer ruido. No lloré. No pedí ayuda. No expliqué mi dolor. Entré en la comisaría, entregué el material y esperé. El agente observó los vídeos en silencio. Su ceño se fruncía a cada minuto que pasaba. Cuando terminó,
Levantó la vista y me dijo que se ocuparían de todo. Al salir de allí, por primera vez en semanas, sentí algo parecido al aire entrando en mis pulmones. 2 días después, el timbre sonó de madrugada. Los golpes de las botas en el pasillo rompieron el silencio de la casa. La policía entró sin demora. Se llevaron primero a mi nuera. Gritaba, se resistía, juraba que era inocente. Mi hijo se despertó asustado, débil, sin entender qué estaba pasando. Yo no me moví. Desde el coche patrulla, su voz seguía resonando. Fue idea de él. Yo solo hacía lo que me decía. Esa frase me atravesó el pecho. No podía permitirme dudar, pero su desesperación sonaba real. Tal vez la oscuridad había nacido en los dos. Cuando interrogaron a mi marido, su frialdad me heló la sangre. Intentó culparla a ella. Se presentó como otra víctima. Dijo que había sido manipulado, que no sabía nada del veneno. Mentía. Conocía demasiado bien ese tono, esa calma artificial que usaba cuando falseaba la verdad. Ni siquiera fue capaz de mirarme a los ojos. Las grabaciones hablaron por él. Allí estaban juntos, planeando, besándose, decidiendo cantidades, horarios, cada paso. No había lugar para interpretaciones. La policía no tuvo dudas. Ambos eran culpables. Lo que empezó como una inquietud se había convertido en una verdad imposible de negar. El amor, retorcido, se había transformado en un arma. Cuando lo vi esposado, el corazón me golpeó con violencia. No era solo dolor, era rabia, vergüenza, la humillación de haber vivido junto a un desconocido. Bajó la cabeza, evitó mi mirada. Yo no dije nada, ya no quedaban palabras. En comisaría relaté todo, desde la primera sospecha hasta las noches sin dormir, las cámaras, los vídeos, el miedo. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Cada palabra era una forma de soltar el peso que me había aplastado durante semanas. Hablar era sobrevivir. El día del juicio, la sala estaba llena. Vecinos, periodistas, curiosos. Todos querían ver el rostro de la traición. Mi hijo, aún frágil, me apretaba la mano. Cuando ellos entraron escoltados, el murmullo fue inmediato. Nadie podía creer tanta crueldad escondida bajo una apariencia normal. Parecían 2 extraños que alguna vez llamé familia. Ella no levantó la vista en ningún momento. Él, en cambio, buscaba mis ojos, quizá esperando algo. No quedaba nada que ofrecer. El juez fue claro. Ella condenada por tentativa de homicidio. Él, por cooperación y encubrimiento. Al escuchar el veredicto, sentí cómo el aire regresaba a mi cuerpo. No fue felicidad, fue alivio. Una justicia amarga, pero necesaria. No se gana cuando se pierde tanto, pero al menos ya no podrían hacer daño a nadie más. Pasaron semanas de tratamiento hasta que mi hijo empezó a mejorar. Cada día traía una pequeña victoria, una comida completa, una sonrisa, unos pasos lentos por el jardín. Y cada una de ellas me recordaba que, a veces, solo a veces, lo observo respirar, y todavía me cuesta creer que siga aquí. Cada subida y bajada de su pecho me parece un acto de resistencia silenciosa. Los médicos hablaron de suerte. Yo no. Sé que no fue azar, fue decisión. Fue no rendirme cuando todo parecía perdido. Fue elegir pelear aún con el miedo clavado en el cuerpo. Algunas noches me acerco despacio mientras duerme. Le rozo la frente con cuidado, como si pudiera romperse, y doy gracias en silencio por ese sonido sencillo que antes di por hecho, su respiración. Pero dentro de mí quedó un vacío. No grita, no se muestra, solo aparece en los silencios. Sobrevivimos, sí, pero no salimos intactos. Algo en mí se quebró para siempre. Intento recomponerme con rutinas pequeñas, con gestos cotidianos, con días normales. Nadie imagina lo que significa vivir, sabiendo que las personas a las que amaste planearon tu desaparición. A veces sonrío en la calle, hablo con normalidad, pero por dentro la herida sigue abierta. No hay condena que repare eso. Aprendí algo que nunca quise aprender.
El mal no siempre llega desde fuera. A veces se sienta a tu mesa, te llama por tu nombre, duerme a tu lado. La traición duele más cuando nace de la confianza absoluta. Ya no entrego mi fe a la ligera, pero tampoco me reprocho haber amado. Amar nunca fue el error. El error fue traicionar. Cada mañana cuando escucho una puerta moverse, mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Ese segundo de alerta sigue ahí. Luego respiro hondo, lo miro a él y recuerdo por qué hice lo que hice. Estamos vivos. Eso es lo único que importa ahora. La verdad no siempre grita. A veces se presenta como un silencio que, cuando aprendes a escucharlo, ya no te engaña. Con el tiempo entendí que las cicatrices no desaparecen, pero dejan de doler igual. No intento borrar lo ocurrido. Tampoco necesito comprenderlo todo. He soltado la culpa y no dejo que la rabia gobierne mis días. Elegí avanzar, aunque algunas noches los recuerdos regresen sin permiso, porque sobrevivir no es olvidar, es recordar sin romperse. La casa cambió. Hay plantas nuevas, otras cortinas, otra luz. El silencio ya no pesa igual. Mi hijo vuelve a reír. Y eso basta. No busco venganza. No busco castigos eternos. Solo paz. Esa que llega despacio, casi sin hacer ruido, después de haber cruzado el infierno. No sé si algún día amaré con la misma inocencia, pero tampoco pienso vivir con miedo. He descubierto una fuerza que desconocía, y si algo me sostiene, es saber que vi la verdad a tiempo, no por mí, por él. La gente me pregunta cómo lo soporté. No hay una respuesta bonita. Lo hice porque no había alternativa, porque hay dolores que no esperan, porque cuando eres madre, el miedo no te detiene, te empuja. Lo hice temblando, herida, con la verdad delante, y lo haría otra vez sin dudarlo. Nunca quise ser valiente. Solo fui una madre que miró más allá del terror. Confié donde no debía, sí, pero amar nunca fue un error. Elegí proteger cuando todo en mí pedía huir. Hoy cada paso me recuerda algo importante. No fui débil. Fui fuerte incluso cuando temblaba. Ahora duermo con la puerta entreabierta. No por miedo, sino para escuchar mejor si me llama. Porque aunque la vida intentó destruirnos, también nos enseñó a empezar de nuevo. Y en ese nuevo comienzo no hay espacio para ellos, solo para nosotros, los que seguimos, los que resistimos, los que estamos vivos. A veces, cuando el viento golpea las ventanas, pienso en lo que habrían hecho si no los hubiera descubierto. Me pregunto si alguna vez sintieron culpa, si alguna noche despertaron sudando al recordar sus planes. No lo sé, y quizá no quiero saberlo. Hay verdades que no merecen atención. He aprendido a llenar el silencio con cosas pequeñas. El café por la mañana, los pájaros al amanecer, su voz llamándome desde el jardín. No necesito nada más. Después de tanto horror, la vida sencilla se volvió mi refugio. Durante mucho tiempo, creí que la felicidad se había ido para siempre. Hoy sé que nunca desapareció. Solo esperaba a que dejara de huir de ella. Las grabaciones siguen existiendo, guardadas en una caja que casi nunca miro. Están lejos, en el fondo de un armario. No las reviso. No las necesito. Son la prueba de que seguimos vivos. Y también el recuerdo del terror más profundo que he conocido. Tal vez algún día las rompa. No para negar lo ocurrido, sino porque ya no hacen falta para validar mi historia. A veces alguien pregunta si mantengo contacto con él, si escribo, si respondo. Mi respuesta nunca cambia. No, no hay conversación pendiente. Dije todo cuando dejé de mirarlo. Ese fue el final. No existe castigo mayor que convivir con lo que uno hizo. Ninguna cárcel supera ese peso. Mi hijo ha retomado su vida despacio, con cuidado, como quien vuelve a caminar tras una caída grave. Hay días en los que le noto una melancolía silenciosa, pero también una firmeza nueva. Nos entendemos sin palabras. Sabemos que avanzar no exige borrar el pasado, solo impedir que nos gobierne. Algunas noches sueño con la casa de antes,
con risas, voces, una tranquilidad que creí inquebrantable. Pero siempre despierto antes de que salga el sol. Cuando la luz empieza a filtrarse, llega una calma distinta. No es felicidad plena, es algo mejor, la certeza de que lo peor terminó. El recuerdo sigue ahí, pero ya no paraliza. La justicia cumplió su función, pero no fue el remedio. El alivio llegó después, en los días sencillos, en la rutina reconstruida, en la simple conciencia de seguir respirando. Nadie me lo enseñó. Lo aprendí sola. La paz no nace de los veredictos. Aparece cuando dejas de perseguir respuestas y te permites vivir sin miedo. Hay algo en mí que cambió para siempre. Ya no entrego mi confianza a ciegas, pero tampoco vivo en alerta constante. La traición me enseñó a respetar esa intuición que antes ignoraba. Ese aviso interno que no exagera, que protege. No es desconfianza, es instinto, y gracias a él sigo aquí. A veces pienso que la vida me llevó al límite de la forma más cruel posible, pero cuando miro atrás, lo tengo claro. Resistí, no me hundí, no me convertí en lo que me hicieron. Permanecí de pie, con heridas, sí, pero con una claridad que antes no tenía. Entendí algo esencial. La verdad duele pero libera. La mentira, por suave que parezca, destruye. Ahora cuando cierro la casa por la noche y apago las luces, miro a mi hijo y sonrío. No porque todo esté perfecto, sino porque sobrevivimos. Y eso es suficiente. No necesitamos olvidar ni perdonar para estar en paz. Basta con recordar quiénes somos y todo lo que fuimos capaces de soportar. Ahí, en esa memoria lúcida, encontré algo que creí perdido para siempre: mi libertad.